a expresar la palabra y para que ustedes también puedan tener un corazón dispuesto. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, nos acercamos al trono de la gracia en estos momentos para suplicarte tu misericordia para con nosotros, comenzando con mi persona. Padre amado, sin ti nada puedo hacer. Padre, ven, Espíritu Santo de Dios, el cual nos guía a toda verdad y a toda justicia. Ven, oh Espíritu de Dios, a ayudarnos, Señor, a ministrar a nuestros corazones. Usa tu palabra que es como martillo que quebranta la peña. Usa tu palabra que es como miel que destila del panal. Usa tu palabra que es como una lámpara a nuestros pies, Padre, que ilumina nuestro camino, Señor. Ilumínanos, Señor. Danos tu, Señor, tu refrigerio en esta tarde. Permítenos, Señor, espigar, Padre amado, zambullirnos en la riqueza, Padre, de tu palabra, oh Dios. Cada persona que esté aquí presente, Padre, podamos ser no solamente oidores, sino, Padre amado, hacedores de la palabra. Ven, Espíritu Santo, a ayudarnos, Señor, te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hemos estado, pues, durante estas últimas semanas, yo he estado hablando sobre la iglesia, que es la iglesia, ¿verdad? Es importante tener un entendimiento bíblico de lo que es la iglesia. Una cosa es lo que los hombres piensan o dicen de la iglesia, y otra cosa es lo que Dios dice en su palabra, que es la iglesia. Son dos cosas muy diferentes. Si usted le pregunta, si usted le pregunta a la persona que es la iglesia afuera, si está pasando por aquí, le van a enseñar a este templo, a este edificio. Y esto es un lugar de reunión y los hombres le llaman iglesia, pero nosotros comenzamos la iglesia hace años y fue en una pequeña sala. Y las personas no querían ir porque ellos se confundían. Y dice, ¿dónde está la iglesia? Yo les decía, bueno, está en el apartamento 3A. Entonces ellos pensaban que, porque la mentalidad es que la iglesia es algo geográfico, ¿verdad? Y la iglesia, como hemos dicho, la iglesia es, como dice 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces la iglesia es un cuerpo multimiembro, y en ese cuerpo multimiembro tiene una cabeza, y esa cabeza, no son los líderes, esa cabeza es Cristo Jesús, el Señor de la iglesia. Esa iglesia tiene un fundamento. Isaías 28:16, he aquí pongo en Sión un fundamento, el que creyere no será avergonzado. Esa iglesia fue escogida por el Padre desde antes del comienzo del mundo, desde antes de la fundación del mundo. El Padre ha determinado de la humanidad escoger un pueblo para sí. Ese es el plan de Dios. No todos. Dios ha deseado escoger un pueblo para sí, de toda nación, de toda tribu y de toda lengua. Y todo comenzó poniendo a un hombre, el primer hombre en el huerto, Adán. Y Adán, dicho sea de paso, que si el hombre no hubiese pecado, Dios hubiese tenido como quiera un pueblo para sí. Dios hubiese tenido su pueblo. O sea que el pecado no termina, no eclipsa el plan de Dios. Dios ese plan lo hubiese llevado a cabo. Pero dado que el hombre pecó, naturalmente el Señor incorporó el plan redentivo. A Dios no le tomó por sorpresa la caída de Adán en el huerto. Dios no le tomó por sorpresa. Dios todo lo conoce, todo lo sabe, y pecando el hombre, Dios determina llevar a cabo este plan. Un Salvador divinamente escogido para redimir a un pueblo divinamente escogido. Como dije, de toda nación, de toda tribu y de toda lengua. Ese es el plan. Y si usted es un creyente, usted es nacido de nuevo, usted es un creyente, una hija y un hijo de Dios, usted ha sido parte de ese plan magistral, ese plan diseñado delante de la fundación del mundo.
Bueno, esa iglesia, decíamos, tiene fundamento. Dice en Efesios 2, dice que la iglesia fundamentada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. En otras palabras, todos los profetas del Antiguo Testamento, fueron depositarios de la revelación de Dios. Usted, por ejemplo, usted abre la Biblia, al libro de Génesis, y usted dice, ¿dónde están los profetas? Bueno, ahí está el escritor del libro de Génesis. Note que dije el escritor, no dije el autor. ¿Sabe la diferencia, verdad? Moisés fue el escritor, como el secretario que recibió las notas, lo que Dios le dio. Es decir, que todo lo que dijo Moisés, y Moisés es llamado en el libro de Deuteronomio 18, habla de que Moisés es un profeta. Pero antes de Moisés, también encontramos que en el libro de Génesis, en el capítulo 18, si mal no recuerdo, Abraham es llamado un profeta. Yo cuando miré eso, ¿verdad? Dios le dice, el rey había tomado a Sara, ¿recuerda? El rey Abimelech había tomado a Sara y lo quería añadir a su grupo, a su harén. Y Dios le revela por sueño y dice, tú eres un hombre muerto porque este es un hombre casado. Esa esposa de otro hombre. Y luego le dice, bueno, el rey le dice, no, yo no lo sabía, es verdad, yo te detuve de tú tomarla por mujer, tocarla. Pero mira, le dice, él es profeta y él va a orar por ti. ¿Dónde están las profecías de Abraham? Necesitamos entender las cosas, porque la gente cree que profetiza es uno aquel que está proclamando el futuro, un juicio, el mundo se acaba. No. Un profeta es uno que recibe mensajes de parte de Dios. Y en el Antiguo Testamento tenemos los profetas, tenemos, yo dije Abraham, tenemos nosotros a Moisés, luego tenemos nosotros lo que se llaman los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Luego tenemos otros 12 profetas, los profetas menores, Joel, Abdías, Nahum, etcétera, 12. Y luego en el Nuevo Testamento encontramos algunos que también profetizaban. Pero ahora el punto es que la iglesia es fundamentada sobre el fundamento de lo que está escrito en el Antiguo Testamento y lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Ese es el fundamento. No hay otro fundamento. No se le puede añadir a otro fundamento, no se le puede sustraer a otro fundamento. Nadie puede decir, bueno, Dios me reveló algo. Bueno, si te lo reveló, ya está en la Biblia. O sea, si es algo que tú me dices que te reveló, tiene que estar en la Biblia, tiene que estar de acuerdo con lo que dice la Escritura, ¿verdad? Tiene que estar a la par con la Escritura. Hay que decir esto porque hay personas que se pasan siempre hablando de cosas de revelación y que algo extra, ¿verdad? Y cosas que son antagónicas a lo que Dios dice en su palabra. Por eso Dios nos ha dado su palabra para guiarnos a toda verdad y a toda justicia, y nos ha dado su Espíritu Santo. Que el día de hoy yo dije que yo iba a predicar 3 mensajes sobre la iglesia y el Espíritu Santo. Este va a ser el tercero de esos 3. Y yo quisiera enfocarme a hablar con ustedes, ¿verdad? La iglesia y la guianza del Espíritu Santo. Yo quiero que vaya conmigo aquí en el libro de Gálatas. Vamos a Gálatas. ¿Cómo es que somos llamados a ser guiados? La iglesia que es guiada por el Espíritu Santo. Aquí hay tantos pasajes cristocéntricos, cristológicos que podíamos nosotros usar, pero el tiempo no nos daría. Yo quisiera tomar aquí en Gálatas capítulo 5. Usted ha oído mucho del énfasis que se da
de la vida llena del Espíritu Santo. Usted ha oído esa expresión, sé lleno del Espíritu Santo. No os embriaguéis en vino, dice Pablo en Efesios, en el cual hay disolución o desengaño, mas sé lleno del Espíritu Santo. Por otra parte, aquí en Gálatas capítulo 5, había un problema en la iglesia de Galacia, y era que los hermanos de Galacia habían comenzado su vida espiritual de una manera cristocéntrica, cristológica. Entonces, algo había pasado. Pásate por un momento al capítulo 3 antes de llegar al 5. Algo había pasado con estos hermanos en Galacia, y el problema era que ellos habían comenzado bien su caminar, su peregrinaje, pero algo le había estorbado, ¿verdad? ¿Qué era lo que le había estorbado? Y el apóstol Pablo estaba muy indignado con los hermanos de Galacia. Mire cómo él le llama en el capítulo 3, signo de exclamación: ¡oh Gálatas insensatos! Usted sabe que hay una versión, alguien se puede ofender, pero no es malo. Dice, ¡oh Gálatas estúpidos! Así dice la versión. Eso es lo que es la palabra. La palabra estúpido significa tupido, que no fluye, ¿entiendes? Tupido. Eso es lo que significa. Oh Gálatas, insensato. Y le dice, ¿quién os fascinó? ¿Quién os ha engañado para no obedecer a la verdad? ¿Cuál es la verdad? Que es por la gracia, que es por Cristo, que es por su sacrificio, que no es por la ley, que no es por obra para que nadie se gloríe, que es don de Dios. ¿Y qué habían hecho los hermanos de Galacia? Le habían, de alguna manera, llegaron unos judaizantes, llegaron otros y comenzaron a entorpecer el entendimiento de la iglesia de Galacia. Entonces Pablo lo reprende y le dice, ¿quién os fascinó? Vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente. Primeramente, Cristo le ha sido presentado a Jesucristo claramente. Y dice, como crucificado, en esta palabra, como penalidad por nuestros pecados, sin añadir obras a la fe. Y le dice, esto solo quiero saber de vosotros, hermanos de Galacia. Ustedes recibieron el Espíritu de Dios, por lo cual para proceder, una vez uno es creyente, el Espíritu de Dios viene a habitar en ustedes. Ustedes recibieron el Espíritu de Dios por las obras de la ley, en otras palabras, o por el oír con fe. ¿Ve la diferencia? Las obras de la ley, oír con fe. ¿Cuál es la correcta? Oír con fe. Esa es la correcta, no las obras de la ley. Eso creíamos nosotros anteriormente. Antes de ser creyentes creíamos que estábamos bien. Creíamos que nuestra religión o lo que sea, eso no podía salvar. No. Entonces dice, esto solo quiero saber. Ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo es que alguien es salvo? Romanos 10:17. La fe viene y por el oír. ¿Y quién es que envía esa fe? Y esto no es de nosotros, dice Pablo, para que nadie se gloríe, es don de Dios. En otras palabras, el hecho de que usted haya creído, ¿usted cree en el Señor Jesucristo? ¿Y por qué es que usted cree en el Señor Jesucristo? Porque le vino la fe, si le vino fue que alguien se la envió, no era que usted la generó, no. Entonces esa fe la llevó a usted al arrepentimiento y a creer en Jesucristo. Todo por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Ahora,
Las obras tienen un lugar en la vida del creyente. Y es la siguiente, lo pongo de esta manera. No somos salvos por obra, pero sí para buenas obras. Hago buenas obras, no para ser salvo. Hago buenas obras porque soy salvo. Esta reunión de hoy, el venir a este lugar, es una buena obra. Usted lo hace no porque usted quiere ser salvo, usted lo hace porque usted es salvo. Usted ora y es una buena obra orar. Usted lee la Biblia, usted se congrega, busca congregarse y esto usted lo hace con una buena obra porque es salvo. Los que no son salvos, le importa congregarse, se congrega o no se congrega. Cuando una persona está así, que se congrega o no se congrega y le da lo mismo a esa persona, yo no puedo decir un signo de interrogación, porque uno es llamado a congregarse, a anhelar el calor espiritual. Hay que poner un signo de interrogación. Ahora, dice aquí, él le dice en el versículo 5, aquel que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta? ¿Se da cuenta lo mismo? Por el oír. La importancia de oír. Toda persona que ha sido salvo a través de toda la historia. ¿Y cómo fueron salvos los santos del Antiguo Testamento? De la misma manera. El ejemplo clásico es Abraham, el padre de la fe. ¿Cómo fue que Abraham fue salvo? ¿Era Abraham salvo todo el tiempo? No. Él estaba, ¿dónde estaba él? Allá en Ur de los Caldeos, una nación pagana, y Dios le habló y le dijo, Dios le habla y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Entonces, Abraham oyó. ¿Cómo fue? Vamos aún más adelante, más. En los primeros capítulos de la Biblia, Abel, capítulo 4 de Génesis. Abel y Caín oyeron. Ellos oyeron porque dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Entonces estos dos muchachos vienen delante de Dios. Ellos oyeron, de alguna forma oyeron, por medio de Adán, por medio de Eva, de que a Dios se le presenta. Y vino uno y ofreció como quiso hacerlo. Y vino Abel. ¿Y qué dice la palabra en Hebreos 12? Al primero que se menciona en Hebreos 11 no es Abraham. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué Abraham? Abraham es el padre de la fe. Abraham es la figura central. ¿Y por qué Abel? Bueno, porque en el capítulo 3 el hombre peca. En el capítulo 3 de Génesis, Adán y Eva pecaron. ¿Y de qué manera el hombre regresa a Dios? ¿Cómo el hombre regresa a Dios? Por medio de un sacrificio. Y ahí viene la víctima, el animal. ¿Entiende, hermano? Tenía que ser así, tenía que venir el sacrificio para que luego el hombre pudiese tener esperanza de salvación y vida. Entonces, ellos oyeron, todos oyeron. Usted lee el capítulo 11, yo conté ahí, creo que fueron, una vez lo conté, 38 nombres menciona ahí. Y que ahí por la fe Abel ofreció mejor, y que el otro, y Abraham, y Moisés, y el otro, y Sansón, y los jueces, y el otro, y los profetas, y todos ellos lo mismo, oyeron la palabra de Dios por fe, no por obras. Ellos luego de ser creyentes, ellos obraron, ellos hicieron grandes cosas para Dios, pero fue el resultado de ser salvo primero. Ahora, aquí le habla la diferencia de querer vivir bajo las obras de la ley y querer agradar a Dios. Dice, eso no sirve. Y le dice, no, tiene que es por el Espíritu. Y ahora, cuando llega al capítulo, en el capítulo 4, él hace la ilustración entre Sara y Agar, entre una que fue escogida y la otra no. Agar representa la ley, representa el antiguo pacto. Sara representa el nuevo pacto, la fe, la gracia. Ok, en el capítulo 5, donde estamos, entonces él le dice en el capítulo 5, versículo 1,
Ustedes deben andar en la libertad con que Cristo os ha hecho libres. Y no estéis otra vez sujeta al yugo, mire esto, al yugo de la esclavitud. ¿Cuál es el yugo de la esclavitud? Querer agradar a Dios por obra. Querer agradar a Dios por obra. Ustedes saben que durante la Semana Santa, entre comillas, hay personas que se han dejado, van de rodillas, la vía dolorosa y están ensangrentados. Han habido episodios donde hombres, cosa necia, ¿verdad? Quisieron ser crucificados para imitar a Jesús. ¡Qué tontería! Querer agradar a Jesús crucificándose, ¿qué mérito tiene eso? Absolutamente nada. Es decir, que el hombre que quiere hacer obras para ser salvo jamás podrá ser salvo. Y nosotros todos aquí, hacíamos diferentes obras muertas que no agradan a Dios. Ahora, en el capítulo 5 le dice, ustedes deben andar en la libertad y no deben andar en el yugo de esclavitud. Entonces le dice Pablo, versículo 2, yo Pablo digo que si ustedes se circuncidan, si ustedes continúan circuncidándose, de nada os aprovechará Cristo. Si ustedes creen que por la circuncisión, porque son judíos y se circuncidan, esto le dará un estatus, ¿entienden? Un estatus mayor que aquellos que no se circuncidan. Ellos se continuaron circuncidando. Después que vino Cristo, los judíos se continuaban circuncidando, pero la diferencia era que esos judíos entendían que la circuncisión no los salvaba. Pero había otros que le decían a los gentiles, ajá, ustedes son gentiles, si ustedes quieren ser parte de las promesas de Abraham, ustedes tienen que ir y cortarle el prepucio, tienen que circuncidarse, si no ustedes no se visten que no van, ustedes no son cristianos. Y ahí viene Pablo y dice, no, eso no es así. Es por gracia, no es por obra para que nadie se gloríe. Ahora, él le dice aquí, en el capítulo 5, versículo 16, que es la parte, le dice, digo pues, andad, esta es la palabra, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pregunta. Todos los cristianos, no respondan, todos los cristianos andan continuamente, viven su vida continuamente en el Espíritu. Continuamente viven su vida en el Espíritu. Ahora, vamos entonces a darle algunos ejemplos de que la vida del creyente se marca de... Lo ideal sería así, mire. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Pero la vida del creyente, mire cómo es. Bueno, nosotros lo vimos en el mapa de la vida cristiana, el que estamos estudiando. Ustedes no la vuelta que viene. Yo no quiero dar algunos ejemplos, ¿verdad? Yo quiero dar unos ejemplos, ¿verdad? De que no siempre el creyente vive la vida en el Espíritu. Yo quiero darte el ejemplo de Moisés. En un momento dado, Dios le dice que hiera la peña y agua habían de salir de la peña. Entonces nosotros encontramos en Número capítulo 20, versículo 16, que bajo una ira, él le da un tremendo tablazo a la piedra, porque él estaba indignado. ¿Y usted cree que Dios no tomó capítulo de eso, de Moisés? ¿Qué hizo Dios con relación? ¿Qué pasó con Moisés? Por esa causa, Moisés y Aarón no entraron a la tierra prometida. No entraron. No procedió. No anduvo en el Espíritu, anduvo bajo la carne. ¿Qué tal del rey, el primer rey de Israel? Cuando él se desesperó
y no esperó que llegase Samuel, 1 Samuel 13, el 8 en adelante, y él quiso hacerse de sacerdote. Y Dios le dijo, mira, por ese pecado tú vas a ser destituido de tu reinado. Yo me voy a levantar otro. Y él fue reemplazado por David. ¿Qué tal de Jacob y Esaú? ¡Qué lucha! Desde el vientre de la madre. Estos dos muchachos están ahí luchando en el mismo vientre de la madre. El otro lo cogió por el calcañar. Yo salgo primero. Una lucha. Entonces, Saúl es el primogénito, ¿no? Entonces, Jacob, el nombre de Jacob, ¿qué significa? Engaño, usurpador. Y con ese espíritu de engaño, engañó a su hermano en 2 ocasiones. Y hubo esa enemistad. Y Esaú juró quitarle la vida cuando mueran sus padres. Yo juro, ya me he engañado. Bueno, ¿quién de los dos fue peor? ¿Quién de los dos procedió de una manera en la carne? Bueno, ciertamente Jacob anduvo en esos momentos. Él vivió en la carne y no anduvo en los mandatos o en el espíritu. ¿Qué aconteció con él? Entonces, cuando uno lee en el libro de Hebreos y otras porciones en el Nuevo Testamento, señala a Esaú y dice, y no sea como Esaú, profano lo llama. ¿Ve cómo la escritura se interpreta? Uno puede poner a Jacob y a Esaú de la misma categoría, pero yo dejo que la Biblia interprete. Entonces, la Biblia dice que Esaú era un profano y que por una comida vendió su primogenitura, es decir, que Dios le dio bien duro a él porque no debió de hacerlo. No anduvo. Y nosotros podemos seguir. ¿Qué tal de Pablo cuando tuvo ese argumento ¿te acuerdas? Con Juan Marco, que en un momento dado él fue un desertor, y luego su tío Bernabé se lo quería llevar, y Pablo, ¿qué? Este desertor, este cobarde va a andar con nosotros. No. Y dice que hubo una contienda entre ellos, y Pablo se tomó a Silas y se dividieron. Pero qué bueno es la reconciliación, porque luego nosotros vemos que obró para bien. Obró para bien, porque entonces Juan Marco cogió experiencia, era un muchacho, era joven. Entonces luego Pablo le dice que le envíe a Juan Marco, pero mire cómo dice, me es útil, no a mí, nada personal, es útil para el ministerio. Ya estaba preparado. Okay. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos vivir, andar en el Espíritu? El mensaje de hoy va a ser más breve y va a ser práctico y al punto. ¿De qué manera yo puedo vivir la vida? Cuando dice aquí, andar en el Espíritu, esa expresión de Gálatas 5:12 es un verbo que significa continuo. Está diciendo, continúa viviendo en el Espíritu. Que continúe. Es algo continuo. Y es una lucha. Es una lucha porque el apóstol Pablo, uno de los capítulos más reveladores de la lucha del creyente es Romanos 7. ¿Ustedes han leído Romanos 7? El apóstol Pablo Pablo, que él contempla la ley de Dios y él se deleita en la ley de Dios. Yo amo la ley de Dios, yo me regocijo en la ley de Dios. Pero luego encuentra dentro de él que sus miembros se rebelan contra esa ley. ¿Cuántos entienden eso? ¿O solamente soy yo solo? Una lucha, hermano. Es una lucha continua. Esto es una lucha. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Y usted quiere y el anhelo, y después por otra parte te ala, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo dice, porque lo que yo quiero hacer, no lo hago. Yo quiero agradar a Dios, veo la ley, es espiritual, es buena. Y él dice, miserable hombre, miserable de mí. ¿Quién me librará? Mira la pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La lucha está en ese cuerpo de muerte. Es decir, el Adán que pecó todavía está ahí, pero usted simultáneamente tiene
tiene el Espíritu de Dios y tiene la palabra, tiene, aquí está, ¿quién me librará? Es la pregunta, ¿quién me librará? ¿Quién me librará para yo andar en el Espíritu y yo dejar las obras de la carne? Miren cuáles son las obras de la carne, hermano. Mire lo terrible. Mire el espejo de la vida suya. Escuchen bien, jóvenes y todos, mire esto. Manifiestas son las obras de la carne. Gálatas 5:19, aquí viene. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía. Y la lista dice, ¿puedo seguir? Y cosas semejantes. Oiga esto. Acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí está el cuadro nuestro, cómo éramos nosotros. Ahí está cada persona sin Cristo. Esa era la fotografía de su vida, de todo pecador. Entonces, ¿cómo es que se anda en el Espíritu? Se anda en el Espíritu con medio del fruto de, aquí está la clave, y lo práctico es la palabra de Dios. Pero ¿cómo lo hago? ¿De qué manera? Bueno, cuando Pablo dijo, miserable hombre de mí, en Romanos 7, ¿quién me va a librar de esta lucha? Dice, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Como que dice, qué alivio, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mí en el Calvario, Cristo es mi Redentor, Cristo es mi Salvador, Cristo es mi guía, Cristo me ha dado su Espíritu y Cristo me ha dado su palabra. Es decir, que yo no tengo que vivir mi vida constantemente en la carne, puedo vivir mi vida más en el Espíritu que en la carne. La clave es que la vida normal antes de Cristo, before Christ, ¿no? BC, before Christ, era una vida con las obras de la carne. La vida AD, después Anno Domini, que significa después del día del Señor, después de Cristo, son la vida que se vive espiritualmente. A partir de ese día que usted hizo profesión de fe, que usted dijo, yo me entrego a Cristo, yo me he arrepentido de mis pecados, de ese momento, usted va avanzando a la santidad y a la búsqueda de Dios. Y entonces la vida suya y la mía, la característica es que vivimos más en el Espíritu y menos en la carne. ¿Cuánto me entienden? No a la inversa. Más en el Espíritu. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Ahora, yo quiero darte 5 cosas muy sencillas que nos van a ayudar y ha ayudado a todos los creyentes para andar, si quiere puede anotarlo, caminar en el Espíritu. Número 1 sería Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en caminos de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, aquí viene, que la ley de Jehová medita. ¿Cuándo? De día y de noche. Fíjense, ¿no? Meditando en la palabra de día y de noche. Ahí está. Meditando en la palabra de día y de noche. Meditando la palabra de día y de noche. Cuando yo no puedo dormir y yo tengo problemas de dormir mucho, yo duermo muy poco. Yo lo que hago es que yo pongo un mensaje, me pongo a leer. Tengo personas que, algún mensaje que de edificación, porque yo tengo oportunidad como ustedes me escuchan a mí casi todos los domingos, pero y quién sabe cómo me alimento, aparte de mi tiempo con el Señor, yo necesito oír a otra persona. Y yo aprendo, y soy instruido por otros, porque todo el mundo tiene que aprender. Entonces, meditar de día y de noche. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Josué antes
Antes que Josué fue el que tomó el lugar de Moisés después que Moisés murió, ¿recuerdan? Moisés muere, es enterrado por Dios en el monte y Dios le habla, mira, vete a este monte y muere allí, que ya yo tengo preparado a tu sucesor. ¿Qué le dijo? Josué 1:8. Este libro de la ley no se apartará. ¿Qué le dijo? Meditarás en él de día y de noche para que sea prosperado en tu camino. ¿Quieres prosperar en tu camino? Medita constantemente en la palabra de Dios. Medita constantemente en la palabra de Dios. Ahí está. Mira lo que dice el Salmo 19. Quiero leerte este Salmo. Quiero leerte 2 versículos del Salmo 19. ¿Usted sabe cuál es el Salmo que exalta más la palabra de Dios? ¿Sabe cuál es? ¿Quién sabe? El Salmo que más exalta la palabra de Dios. El 119. Pero yo voy ahora al 19. Al 19. Usted sabe que ese Salmo tiene 176 versículos. Y cada parte, estrofa, comienza con una letra del alfabeto hebreo. ¿Usted sabía eso? Aleph. ¿Usted lo ve? Aleph. A. El alfabeto hebreo tiene 22 letras. 22 por 8, 176. Un acróstico. Y solamente 2 versículos. Escuche bien, hermano. 2 versículos no hablan de la palabra de Dios. Si usted quiere saber lo que es la palabra de Dios, coja un retiro de 2 meses y sumérjase de ahí. Sumérjase completamente en el Salmo 119. Es una cosa extraordinaria. Pero yo quiero leerle esto aquí. Mira lo que dice aquí el Salmo 19. El Salmo 19 habla de 2 cosas. Dios tiene dos libros. Dios se revela por 2 libros. La naturaleza y su palabra. La naturaleza y su palabra. David se para en un monte y él dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. ¿Han leído eso, verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Eso es la naturaleza. Okay. Pero los primeros 6 versículos habla del libro de Dios en la naturaleza, pero el versículo 7 en adelante nos habla de la palabra. Miren lo que dice el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace? Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Ahí en ese salmo son palabras sinónimas. Se habla de la palabra de Dios con diferentes términos. Por ejemplo, dice la ley, y luego dice los estatutos, es lo mismo. Los estatutos, el temor, los mandamientos, los preceptos, es lo mismo. Entonces, meditando en la palabra de Dios. Segundo, para andar en el Espíritu debemos de disponer nuestro corazón, inclinar nuestro corazón. El Salmo 108 dice: mi corazón está dispuesto, oh Jehová. Me gusta la palabra en inglés. En inglés dice: my heart is fixed, oh Lord, fixed. ¿Usted sabe cómo le dicen a una lámpara en inglés? A fixture. Algo que está puesto, ¿verdad? Una lámpara. Usted, eso está puesto ahí. Ubicado. Mi corazón está ubicado. O sea, otra palabra, está enfocado. Mi corazón está... Mira aquí. Mira el Salmo 57. Mira aquí. El Salmo 57, versículo... Salmo 57, versículo 7. ¿Okay? Mira lo que dice. Pronto. En inglés dice fixed. Pronto. Que significa firme, confiado. Pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está, ¿qué? Dispuesto. ¿Qué voy a hacer con un corazón dispuesto? Entre otras cosas. Voy a meditar, puedo cantar,
cantaré y trovaré salmo. Mi corazón está dispuesto. ¿Cuánto le gusta cantar al Señor? Amén. No solamente aquí. Cantar, ¿verdad? Cantar. Eso es lo segundo. Tercero, para vivir en el Espíritu, y esto es duro, esta parte es dura, esto es lo que dice Romano. No podemos conformarnos a este mundo, amada iglesia, no podemos conformarnos a este mundo. No somos de este mundo, somos creyentes. El Romano, después que, mire, la carta de todos los escritos del apóstol Pablo, la carta magna o la constitución del cristianismo es la epístola de los romanos. Todo predicador ha predicado sobre el libro de los romanos. Todos los grandes predicadores, es que yo lo he predicado aquí 2 veces, el libro romano completo. Es una carta fascinante, es lo que te describe lo que es el cristianismo. Entonces usted lee el capítulo 1 al 11 y luego le dice al final: por las misericordias de Dios os ruego, hermanos, ¿qué cosa? No os conforméis a este siglo, a este mundo. No, déjame por otra manera. No deje que el mundo te dé su forma. Eso es lo que significa. Usted sabe que usted puede hacer hielo no solamente con la hilera, ¿verdad? Usted coge un vaso y ¿qué pasa con el agua? Coge la forma, pone un jarro. Cuando yo quiero mucho hielo y emergencia y quiero ir a un parque y no quiero ir a comprar hielo, cojo una olla grandita que ahí tiene ella y la meto ahí 2 días y se le dio la forma. El agua, ¿qué le dio la forma al agua? El recipiente. ¿Cuánto entiendes? El mundo te va a dar, si no nos cuidamos, no quiere dar su forma. El criterio. Uno ahora medita y dice, no, yo soy creyente. Yo compartí los otros días con los hermanos que se van a bautizar. Yo soy creyente, yo no puedo ahora, tengo que discernir de qué manera. Y el Señor gradualmente le va. No os conforméis a este siglo, sino que dice transformado. Transformado. Esa palabra metamorfosis. La mejor ilustración. ¿Cuál es la ilustración? Ajá. Yo era muy curioso, me gusta el campo y mi paseo favorito allá era un campo que está por el kilómetro 7 para Santiago, porque son de Santo Domingo, donde estaba Milito, ustedes se recuerdan eso, la lechonera ahí, ese campo, ese sitio de un tío de nosotros. Es una finca y yo veo un árbol, un gusano, yo cojo un palo. Muchacho, mi abuela me asusta. Eso es una mariposa, ten cuidado. Yo no sabía que era una mariposa. Yo lo veía en esa baba, así, eso pegado, así pegajoso. ¿Quién podía saber que algo así, pegajoso, asqueroso, tan feo, ese era usted y yo? Eso éramos nosotros, increíble. Pero ¿qué había dentro de ese saco, de ese cacún, le decimos? Alas. ¿Cuántos de entendido el mensaje? Entonces, dentro de nosotros tenemos ahora, usted tiene alas espirituales, tiene la nueva naturaleza para volar espiritualmente. Usted nota dónde es que la mariposa pone sus patitas. No la ponen en desechos, las heces fecales de las vacas, ¿verdad que no? No se paran ahí. Ellas están brincando en las flores buscando. ¿Se está entendiendo, hermano? Ahora, el cambio, tu apetito, sabes que tú tienes paladar. Sabes que cuando, al ser creyente, Dios nos da un paladar. ¿Cómo paladar? Yo sé, yo puedo. El paladar que tenemos, sabemos distinguir lo dulce, pero espiritualmente tenemos un paladar. ¿Cómo lo sabemos? El Salmo 34. Gustad y ver que es bueno. Bendito sea el Señor.
que usted pueda probar. Gustad y ved que es bueno Jehová. Salmo 34. Pero eso como que está al revés, yo decía, porque yo primero veo y luego pruebo. Esto es ¿ve la lógica? No. Gustad, prueba y discierne, puede discernir que es bueno Jehová. Dichoso el hombre o la mujer que en él confía. Entonces, tú pruebas, gustad y ve que es bueno Jehová. Okay, no te conformes a este mundo. Cuarto, faltan dos. Está en 1 de Pedro 4:8, que es la oración, amado hermano. 1 de Pedro 4. Quiero leerlo. 1 de Pedro 4. Mire acá, vamos para 1 de Pedro 4. Después de Hebreo viene Santiago, después de Santiago viene 1 de Pedro. Capítulo 4. 4. Versículo 7. La parte para andar en el Espíritu y no conformarse a las obras de la carne. Meditar, disponer el corazón, no conformarnos a este mundo. No conformarnos a este mundo. Un ejemplo de uno que por poco querían que se conformaran a ese mundo. Le doy el ejemplo de esos tres jóvenes. Escuchen los jóvenes, acá que están acá. Los jóvenes. Es para todos, pero los jóvenes. Daniel y los jóvenes fueron llevados y eran jovencitos así, más tiernos que ustedes. Quizás tenían 14, 15, 16 muchachos como ustedes. Y a ellos lo llevaron. Lo habían escogido, ¿saben? Los reyes, cuando ellos conquistaban, ellos tomaban lo que se llama la crema y la nata de la sociedad. Tomaban los mejores y estos muchachos lo querían preparar para servir en el palacio del rey, etc. Y le enseñaron las lenguas de los caldeos. Y luego comenzaron y le dieron y querían que le diesen la comida. Bueno, las mejores carnes, los mejores guisados, las mejores vinos, todo. ¿Y qué pasó? Él dijo, no, nosotros no vamos a comer eso. Es más, queremos mejor comer legumbres, vegetales. Pruébelo. Y así fue. Y dice el 1:8, y Daniel, me gusta eso, Daniel propuso en su corazón, escucha esto, joven. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. No contaminarse. En high school, Dios me salva junio, era el último año, le hice así a esa lista de que amigos, lo corté a todito de un cantazo. Creía que yo estaba enfermo, que ya todas tonterías y la bobería y la having fun. Yeah, right, having fun. Toda esa charlatanería, toda esa tontería, y tú te enfermo, ¿qué es lo que te pasa? No, que me convertí al Señor Jesucristo.